Bienvenidos a Pasaporte Historia. Soy Javi Rando y hoy vamos a emprender un viaje extraordinario, un recorrido que nos llevará desde las calles de Zaragoza hasta los palacios del Gran Sofí de Persia, desde las heladas estepas rusas hasta las cálidas aguas del Pacífico. Y todo ello siguiendo los pasos de un personaje fascinante y prácticamente olvidado por la historia, Pedro Cubero Sebastián. Mientras Marco Polo o Cristóbal Colón ocupan un lugar privilegiado en nuestra memoria colectiva, Pedro Cubero, un sacerdote aragonés del siglo XVII, permanece casi en el olvido a pesar de haber protagonizado una hazaña extraordinaria. Fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo en dirección contraria a la ruta habitual de las naves españolas, y lo hizo, en su mayor parte, por tierra. Pocas aventuras en la historia de la exploración pueden compararse a la suya. Pocos relatos resultan tan extraordinarios y, sin embargo, tan poco conocidos. ¿Por qué no figura Pedro Cubero junto a los grandes exploradores de la historia? Esta es la pregunta que intentaremos responder hoy, mientras desentrañamos la increíble historia de este aragonés que, armado únicamente con su fe y su curiosidad, se lanzó a explorar un mundo que, en el siglo XVII, seguía siendo en gran parte desconocido y peligroso. Para entender la peripecia vital de Pedro Cubero, debemos primero situarnos en su tiempo. Estamos en pleno siglo XVII, la era del barroco. España, aunque todavía mantiene su vasto imperio, comienza a mostrar signos de decadencia bajo los últimos reyes de la Casa de Austria. Es la época de Velázquez y Calderón, pero también de pestes, guerras y crisis económicas. Es también un siglo marcado profundamente por la contrarreforma católica. La Iglesia, tras el Concilio de Trento, ha desplegado una intensa actividad misionera por todo el mundo. En 1622, el Papa Gregorio XV crea la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe, conocida como Propaganda Fide, un organismo destinado a coordinar los esfuerzos misioneros católicos en tierras lejanas. En este contexto de fervor religioso, exploración y consolidación imperial, nace nuestro protagonista. Vino al mundo en 1645 o quizá 1644, los datos son contradictorios, en el pequeño pueblo de El Frasno, en la comunidad de Calatayud, Aragón. De familia noble, aunque no especialmente acaudalada, el joven Pedro mostró desde muy temprano una inclinación natural hacia las letras y la religión. Sus padres, percibiendo estas cualidades, lo enviaron a estudiar a Zaragoza, donde cursó estudios de gramática con los padres jesuitas y más tarde filosofía bajo la tutela del doctor Vicente Navarrete, canónigo magistral de la Iglesia Metropolitana. Posteriormente se trasladó a Salamanca para estudiar teología como discípulo del padre maestro Godoy, según relata el propio Cubero en sus escritos. La verdadera aventura de Pedro Cubero comienza en 1670. Ya ordenado sacerdote y con la bendición de sus padres, emprende viaje a Roma. Esta primera etapa de su periplo le lleva a cruzar los Pirineos hasta París, donde es recibido por el rey Luis XIV en Versalles, obteniendo un pasaporte fechado el 6 de junio de 1670. De allí continúa hacia Lyon, Ginebra, atraviesa el Ducado de Milán, visita Florencia y finalmente llega a la ciudad eterna. En Roma consigue que la Sagrada Congregación de Propaganda Fide le conceda facultad para ejercer como misionero en las Indias Orientales, con el título de Predicador Apostólico. El 15 de febrero de 1671 recibe su nombramiento oficial con una peculiaridad: se le ordena realizar el viaje por tierra. La congregación tenía un interés específico en este punto, como el propio Cubero explica en sus escritos. La cual me había ordenado el viaje por tierra, para ver de la mejor forma y manera en que los varones apostólicos se podían introducir en las provincias remotas septentrionales y asiáticas. Este mandato marcaría toda su travesía. No se trataba solo de llegar a destino, sino de explorar posibles rutas terrestres para futuros misioneros. Pedro Cubero, religioso y aventurero, iba a convertirse sin saberlo en un explorador de rutas al servicio de la evangelización.
Armado con numerosas cartas y patentes que le abrirían puertas en tierras lejanas, Cubero parte de Roma siguiendo la antigua Vía Flaminia. Su itinerario inicial le lleva a través de Narni, Spoleto, Asís, Macerata y Recanati hasta llegar al tan celebrado templo de Nuestra Señora de Loreto, donde se maravilla ante la mismísima casa en que la Reina de los Ángeles vivía en Nazaret, según sus propias y devotas palabras. De Loreto marcha a Ancona, donde embarca hacia Venecia. La ciudad de los canales, que él describe como una de las más ricas ciudades del mundo, le impresiona profundamente. Los palacios, las góndolas, la plaza y la iglesia de San Marcos, todo queda minuciosamente registrado en sus escritos con un detalle que revela tanto su capacidad de observación como su asombro de viajero primerizo. No te refiero, piadoso lector, el gobierno político de esta república, por no ser tocante a mi ministerio. Lo que te puedo asegurar es que esta república tantos siglos se ha conservado sin que nadie la haya ofendido, y habiendo alcanzado tan memorables victorias, como sus historias refieren, su gobierno sin duda es de tal manera que juzgo no habrá monarquía, reino ni república que mejor se gobierne. Desde Venecia continúa hacia Viena, donde es recibido por el emperador Leopoldo I, gracias a la intervención del marqués de los Balbases, embajador de España. El emperador le proporciona una carta de recomendación para el rey de Polonia y una patente muy honrosa, firmada de su misma mano y sellada con el augustísimo sello de sus armas. En la capital imperial, Cubero coincide con un momento triste para la corte, la muerte de la emperatriz María de Austria. Este hecho, que él relata con gran pesar, nos muestra cómo su viaje no solo es un recorrido geográfico, sino también un testimonio histórico de los acontecimientos que presenció. Cambia ahora de rumbo y decide seguir el curso del Danubio en dirección a Constantinopla. Es un trayecto peligroso, pues debe atravesar territorios ocupados por los turcos en el Reino de Hungría. Para ello, según sus propias palabras, debe mudar el traje, adoptando quizás vestimentas menos reconocibles como las de un clérigo católico. La ruta fluvial le lleva a través de Alba Real, Bratislava, Taurino, Győr y Budapest. Cuando finalmente llega a Constantinopla se encuentra con una ciudad asolada por la peste. Esta circunstancia, junto con las guerras civiles entre la sultana y el gran turco su hijo, y la revuelta de los genízaros, le obligan a abandonar rápidamente la ciudad. Obligado a cambiar su rumbo inicial, Pedro Cubero decide dirigirse hacia Polonia, bordeando el Mar Negro. En este tramo del viaje nos deja una curiosa observación sobre lo que él cree identificar como las ruinas de la antigua Troya. A mano derecha del castillo, que está a la parte del Asia, se ven, aunque distantes, ciertas ruinas, de las cuales se puede colegir haber sido fundamentos de soberbios edificios, como se demuestra por los arruinados arcos. Es común opinión entre aquellos naturales que fue aquí la antigua Troya, y yo me conformo con ellos por muchas razones. Su viaje continúa a través del Ducado de Silesia, donde en la ciudad de Olmütz, probablemente Breslau, cae gravemente enfermo de una calentura que me sobrevino y juntamente a habérseme hinchado la garganta. La situación llega a ser tan crítica que le administran el viático. Tras 20 días de convalecencia, logra recuperarse lo suficiente para proseguir su camino, esta vez en carro hacia Cracovia. Su destino, sin embargo, es Varsovia, donde se encuentra la corte polaca. Al llegar descubre que el rey Miguel Korybut acaba de fallecer no sin sospecha de veneno. Permanece en la ciudad el tiempo suficiente para presenciar la coronación del conde Sobieski como Juan III, quien finalmente le recibe y le entrega cartas para el zar de Moscú y el Shah de Persia. Con estas valiosas credenciales parte hacia Lituania y Rusia a finales de junio de 1674, acompañando a los embajadores que el nuevo rey enviaba a estas regiones. En Lituania tiene un encuentro con una criatura que describe con minucioso detalle. Es un animal de la forma de un garañón, aunque algo más alto, y las orejas de la misma forma, aunque mucho mayores. El color ceniciento, que tira a pardo, muy largo de pies, y manos, y sin cola. La cabeza, ojos, boca y dientes, como jumento. Tocándola sobre el lomo, bramaba como toro. Esta descripción de lo que probablemente era un alce hembra muestra la capacidad de observación de Cubero y su afán por documentar todo aquello que resultaba novedoso para él y sus potenciales lectores europeos. El camino hacia Moscú es extremadamente arduo. Atraviesa espesos bosques donde abundan los osos y otros animales feroces.
Las condiciones de alojamiento en estas remotas regiones son deplorables, como él mismo relata. ¿Qué diré de los alojamientos que teníamos entre las rústicas cabañas de aquellas gentes? Son unas pequeñas chozas, hechas de madera, y en medio la estufa. Puedo asegurar parecen una arca de Noé, si no sobre las aguas, a lo menos entre los bosques. Allí está la vaca, el puerco, la cabra, la oveja, las gallinas, ánades, cisnes y otra diversidad de animales que abunda aquella tierra. Al llegar finalmente a Moscú, se encuentra con una ciudad inmensa, pero de construcciones mayoritariamente de madera, con una curiosa peculiaridad. Sus edificios todos son de madera, excepto algunos palacios que hay de ladrillo. Las casas son movibles, de tal manera que cuando un vecino está disgustado en un barrio, coge la casa y se muda a otro. Y esto con facilidad porque debajo tienen unas ruedas, y como son de madera, y ellos tienen pocos trastos, con facilidad lo hacen, y esto cada día lo veía por la ciudad. La audiencia con el zar Alejo Mikhailovich, padre de Pedro el Grande, es una de las experiencias más memorables de su viaje. Describe al monarca ruso como a uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, porque su barba le llegaba hasta la cintura. Durante los 3 meses y medio que permanece en estas tierras, ejerce su ministerio apostólico en Moscú y poblaciones cercanas, y es testigo de varias ceremonias religiosas ortodoxas que describe con detalle, como la bendición del río Móscova, el día de la Epifanía, o la procesión del Domingo de Ramos. Con la llegada de la primavera, se ve obligado a abandonar Moscú, al no conseguir autorización para entrar en China, como era su deseo inicial. Decide entonces marchar hacia Persia, acompañando a un embajador del zar. Pedro Cubero emprende ahora un largo viaje fluvial a través de los ríos Moscova, Oka y Volga hasta Astracán, en las orillas del mar Caspio. Esta navegación, que realiza con extremo cuidado, le permite elaborar un detallado mapa de estas vías fluviales. En todas cuantas mapas he visto, este río, tan célebre en el mundo, lo ponen desierto y despoblado. Así me parece que los estudiosos lo agradecerán, pues en toda mi peregrinación ninguna cosa escribí con tan particular cuidado y con más aplicación que esta navegación por este río Volga. En Astracán, donde permanece 3 meses, se encuentra una ciudad próspera pero insalubre. Desde allí se embarca para atravesar el mar Caspio, en una nave cuya descripción revela tanto la tecnología naval de la época como algunas creencias erróneas pero comúnmente aceptadas. En una barcaza muy grande de 2 cubiertas y 2 timones, uno por la borda de babor y otro por la de estribor. Su fábrica es toda de tarugos de madera, porque clavos no puede llevar, por ser el fondo de este mar de peñascos de piedra y man. La travesía es peligrosa y una violenta tempestad casi acaba con sus vidas, pero finalmente, tras 9 días de navegación, alcanzan las costas de Derbent. Desde allí, una caravana de camellos y caballos los conduce a través de los desiertos de Armenia hasta Chamake, Shemaka, ciudad que encuentra devastada por un reciente terremoto. Tras 2 meses en esta ciudad, un enviado del Gran Sofí los conduce a Kazmin, Kazwin, viajando principalmente de noche para evitar los rigores del sol. En el camino se detienen en Ardíbil, donde Pedro Cubero aprovecha para visitar la casa, que ellos llaman Santa, donde dieron muerte a Alí, que es su archiprofeta de los persas. La entrada en la corte del Shah Sulaimán es espectacular, con músicos, tiendas cerradas y toda la pompa oriental. La audiencia con el monarca persa, un hombre de 36 años, la barba negra, blanco de cara, ojos negros y hermosos. Queda minuciosamente registrada en sus escritos, incluyendo hasta los diálogos que mantuvieron. Tras su estancia en la corte persa, Cubero viaja a Isfahán, ciudad que le impresiona profundamente. Su descripción detallada de las calles, jardines, plazas y puentes de esta ciudad, así como de costumbres particulares como el sacrificio de la camella, revelan su fascinación por la cultura persa. De Isfahán se dirige a Shiraz, en la región donde se asentaba la antigua Persépolis, y finalmente alcanza el puerto de Bandar Abbas, en las orillas del mar de Hormuz, donde recibe noticias de un navío que se dirige a la India.
La siguiente etapa del viaje de Pedro Cubero le lleva a través del Océano Índico. Visita Surat, Damao, Damán, que describe como primera tierra de católicos en el Oriente, Bombay, Goa, la isla de Ceilán, Sri Lanka, Madrás, las costas de Bengala y Malaca, donde es encarcelado durante 4 meses por los protestantes holandeses. Finalmente llega a Manila, donde presencia un terrible terremoto la noche del 29 de noviembre de 1677, que fue de los más horribles de cuantos he visto en el Asia. Recorre varias provincias, de las Islas Filipinas, donde hice mucho fruto, hasta que la audiencia decide su retorno a España en el famoso galeón de Acapulco. La travesía del Pacífico es espantosa. De las 400 personas que parten, sin contar los 9 que fallecen antes de zarpar, solo llegan a destino 192, y muchos de ellos tan achacosos, que en muchos días no volvieron a restaurar la salud. Una vez en Acapulco, cruza el virreinato de la Nueva España de costa a costa, pasando por Tixtla, Atlisco y la Puebla de Los Ángeles, hasta llegar al puerto de Veracruz. Embarcado en el galeón Santísima Trinidad, hace escala en La Habana antes de regresar al puerto de Cádiz. Su llegada a Madrid se produce en noviembre de 1679, justo a tiempo para presenciar y describir la solemne entrada de nuestra católica reina Doña María Luisa de Borbón, que tiene lugar en enero de 1680. De esta forma, Pedro Cubero Sebastián completa su extraordinaria vuelta al mundo, la primera realizada en dirección contraria a la habitual, y en su mayor parte por vía terrestre. Él mismo resume así su hazaña. Finalmente, habiendo bautizado más de 22.000 personas, las confesiones sin número, hechas 16 navegaciones, pasado los trabajos y calamidades que he referido, descansé en Roma. Pero la vida aventurera de Pedro Cubero no termina con su regreso a Europa. En 1682 viaja de nuevo a Constantinopla, esta vez acompañando al embajador de Venecia, y permanece allí 9 meses. Ese mismo año está en Nápoles, donde publica algunas de sus obras. En 1686 a 1687 participa como confesor apostólico en las campañas militares contra los turcos en Hungría, siendo testigo del sitio de Buda, Budapest, de la batalla de Arsán y de la coronación de José I, hijo del emperador Leopoldo I, como rey de Hungría. Posteriormente viaja a Flandes y desde allí a Inglaterra, donde es recibido por el rey Jacobo II. Su estancia en Londres coincide con los graves disturbios provocados por el desembarco de Guillermo de Orange en noviembre de 1688 y presencia la emotiva despedida de la familia real cuando la reina y el príncipe son enviados a Francia. Regresa a España en 1689 y aunque una tempestad les obliga a tomar tierra cerca de La Coruña en lugar de en el puerto, aprovecha la oportunidad para visitar el cuerpo del apóstol Santiago en Compostela, antes de dirigirse por tierra a Madrid. Entre 1690 y 1697 participa en la Guerra de los 9 Años en Cataluña, asistiendo en aquellos hospitales hasta que se hicieron las paces. Tras la firma de la paz de Ryswick, 1697, se establece en Valencia, donde por fin consigue publicar varias de sus obras. Sus últimos años los pasa entre Madrid, Ceuta y Cádiz. En Ceuta asiste a los católicos que derraman su sangre en la gran fortaleza de Ceuta, y en Cádiz, por encargo del obispo Alonso de Talavera, se dedica a confesar y administrar los sacramentos a todos los militares que traían a los castillos de Santa Catalina, Los Puntales y Matagorda. Los últimos registros de su vida datan de finales de 1700, y aunque tradicionalmente se ha señalado 1697 como fecha de su muerte, documentos recientemente descubiertos demuestran que seguía vivo después de la muerte de Carlos II, acontecida en noviembre de 1700. La extensísima obra de Pedro Cubero, fruto de sus viajes y experiencias, constituye un valioso testimonio histórico, geográfico, etnográfico y religioso del mundo en el siglo XVII. Entre sus principales obras destacan Breve relación de la peregrinación que ha hecho de la mayor parte del mundo don Pedro Cubero Sebastián, Madrid, 1680,
Peregrinación del mundo, Nápoles 1682. Descripción general del mundo y notables sucesos, Nápoles 1684. Segunda peregrinación del Dr. Pedro Cubero, Valencia 1697. Epítome de los arduos viajes que ha hecho el Dr. Don Pedro Cubero Sebastián, Cádiz 1700. El estilo de Cubero, como él mismo reconoce, no es especialmente cuidado. En el prólogo de su primera obra advierte: con la diversidad de lenguas en los países que he andado, no he podido retener la pureza de la castellana con aquel adorno, que la posee el que no ha salido de esta patria. Y poniendo toda mi aplicación en solo el suceso, dejé el modo de referirlo al arbitro de la pluma, que hizo reflexión solo en la verdad, no en el término. Sin embargo, lo que sus obras pueden carecer en elegancia literaria, lo compensan con creces en su valor testimonial, en la minuciosidad de sus descripciones y en su sorprendente capacidad para observar y registrar tanto los grandes acontecimientos históricos como los pequeños detalles de la vida cotidiana en los lugares que visita. Una característica notable de los escritos de Cubero es su escepticismo frente a las maravillas y leyendas que otros viajeros aceptaban sin cuestionamiento. Y aunque inicialmente matiza su afirmación para no contradecir abiertamente a las autoridades, finalmente encuentra una explicación que le permite conciliar la tradición con sus propias observaciones. No soy de los españoles que menos han caminado el mundo, pues he dado la vuelta a todo él, y tales monstruosidades no he visto, deben de ser novelas o hablar por metáfora. Sebastián representa, quizás mejor que ningún otro personaje de su época, la compleja encrucijada entre el mundo medieval que se resistía a morir y la modernidad que pugnaba por nacer. Por un lado, es un hombre de fe profunda, un misionero que recorre el mundo para bautizar y confesar y que acepta sin el menor cuestionamiento las reliquias y milagros asociados a su religión. Por otro, es un observador agudo y escéptico que cuestiona las leyendas y fábulas de otros viajeros, un protocientífico que registra meticulosamente la geografía, la fauna, la flora y las costumbres de los lugares que visita. Su periplo vital coincide con un momento histórico fascinante. Es testigo de acontecimientos cruciales como las guerras contra los turcos en Hungría, la Revolución Gloriosa en Inglaterra o la toma de posesión del último rey Habsburgo en España. Sus escritos nos ofrecen una ventana única a este mundo en transformación, visto a través de los ojos de un español que, a pesar de su condición de sacerdote católico, muestra una mente notablemente abierta para su tiempo. ¿Por qué entonces ha quedado su figura relegada al olvido, mientras otros exploradores y viajeros disfrutan de un reconocimiento universal? Quizás precisamente porque su obra no encaja fácilmente en las categorías establecidas, demasiado religiosa para ser valorada como puramente científica, demasiado escéptica y racional para ser considerada meramente devocional, demasiado individual y personal para ser vista como una empresa imperial. O quizás porque su hazaña, por extraordinaria que fuera, no tuvo consecuencias directas en la configuración política o económica del mundo, como si las tuvieron los viajes de Colón o Magallanes. Cubero no descubrió nuevas tierras para España, no abrió rutas comerciales, no conquistó territorios. Su conquista fue de otro tipo, la del conocimiento, la experiencia personal y el testimonio. En cualquier caso, la figura de Pedro Cubero merece ser rescatada del olvido y ocupar un lugar destacado en la historia de los viajes y exploraciones. Su periplo alrededor del mundo, realizado en su mayor parte por tierra y en dirección contraria a la habitual, constituye una hazaña incomparable. Su testimonio, plasmado en sus numerosas obras, nos ofrece una visión única del mundo en el siglo XVII, a través de los ojos de un español curioso, valiente y profundamente humano. Un hombre que, armado únicamente con su fe, su inteligencia y su coraje, se atrevió a recorrer el mundo cuando éste era todavía, en buena medida, un misterio por descubrir. Un sacerdote que, mientras cumplía con su misión evangelizadora, nos dejó un invaluable legado de conocimiento sobre los pueblos, las culturas y las geografías que visitó. Pedro Cubero Sebastián, el español que dio la vuelta al mundo a pie y que merece por fin ocupar su lugar en nuestra memoria colectiva. Y hasta aquí el episodio de hoy de Pasaporte Historia. Si te ha gustado este viaje por la extraordinaria vida de Pedro Cubero, no olvides suscribirte a nuestro podcast en Spotify, iVoox, YouTube
o Apple Podcast para no perderte nuestras próximas entregas. ¿Crees que deberíamos redescubrir a más viajeros olvidados como Pedro Cubero? ¿Qué otros personajes históricos te gustaría que tratáramos en próximos episodios? Déjanos tus comentarios y comparte este episodio con amantes de la historia, la exploración y la literatura de viajes. Soy Javi Rando y nos vemos en el próximo viaje a través del tiempo. ¡Hasta pronto!